Silent Hill, un pueblo donde lo real y lo irreal se entrelazan, donde la oscuridad no solo está en el ambiente, sino también en las profundidades de la psique humana. Silent Hill 2, lanzado en el 2001, no solo marcó un hito en los videojuegos de terror, sino que presentó una narrativa profundamente psicológica. Cada monstruo que habitaba en este pueblo es más que un simple enemigo. Son manifestaciones físicas de los traumas internos del protagonista, James Sunderland. Hoy vamos a adentrarnos en los monstruos de Silent Hill 2 y desentrañar el significado psicológico de cada uno de ellos, cómo refleja las emociones, las culpas y los deseos reprimidos de James. Pero eso sí, prepárate, porque lo que vamos a descubrir o lo que vamos a hablar en este video quizás sea más perturbador de lo que tú crees. Maniquíes. Los deseos reprimidos de James. Los maniquíes son los monstruos más icónicos y perturbadores de Silent Hill 2. Su aspecto es desconcertante, ya que es un torso femenino deformado con 4 patas, es decir, que tiene 2 para caminar y 2 que utilizas para luchar, aunque no le vemos ningún funcionamiento útil a la hora de usarse. Se quedan quietos hasta que la luz los alcanza, momento en que cobran vida y se lanzan hacia James con una violencia inesperada. Sus piernas superiores se frotan entre sí, un gesto insectoide que lo que hace es aumentar la incomodidad en nosotros los jugadores. Los maniquíes representan los deseos sexuales reprimidos de James, deseos que se vieron sofocados por la enfermedad de su esposa Mary. Durante los últimos años de su vida, Mary fue incapaz de mantener una vida sexual normal debido a su enfermedad terminal, lo que dejó a Jane en un estado de frustración emocional y sexual. La cuadrúpeda de los maniquíes es una mezcla entre lo humano y lo inhumano, representando la frustración y la desconexión del personaje. Los torsos femeninos carentes de brazos son los reflejos de la sensación de que su vida sexual y emocional están rotas. Además, el frotar de sus piernas superiores hacen eco a un comportamiento involuntario, un signo de la sexualidad reprimida, un deseo que no puede ser expresado de manera saludable. Mary. Estructura metálica, el acto final de la culpa. Uno de los monstruos más impactantes de Silent Hill 2 es el monstruo que representa a Mary, la esposa de James. Esta criatura está suspendida en un marco metálico, con sus extremidades convertidas en tentáculos, gritando de manera agonizante mientras se balancea de un lado a otro. Desmembrada en el metal, la agresión del monstruo aumenta de un momento a otro, atacando con estos tentáculos y proyectando mariposas negras que atacan al protagonista del videojuego. ¿Pero qué significado tiene este monstruo para la psique de James? Este monstruo no es solo una distorsión física de Mary, sino también una representación de los últimos días de su vida. Durante sus últimos años de vida, Mary estaba postrada en cama, inmovilizada por su enfermedad terminal. Los tentáculos que emergen del marco metálico representan la sensación de estrangulamiento emocional que James experimentó mientras cuidaba a su esposa, incapaz de aliviar su sufrimiento. La aparición de este monstruo simboliza la culpa que James siente por no haber sido capaz de brindarle a Mary una vida digna durante sus últimos momentos. Además, la imagen de un cadáver colgando refleja la desaparición de James por la inevitabilidad de la muerte de Mary. Una angustia que se manifiesta en este monstruo metálico que parece estar atrapado en el dolor. Pyramid Head, la culpa hecha carne. Probablemente el monstruo más famoso de toda la saga de Silent Hill. Pyramid Head es una figura aterradora con un casco de metal que cubre su rostro. Su tamaño es imponente y su comportamiento es igualmente de brutal. Porta como una especie de cuchillo gigante y su propósito al parecer es seguir a James. Sin embargo, lo que le hace aún más espeluznante es su papel en la historia, su presencia constante a lo largo del juego y su relación con el sufrimiento de James. Es la personificación de la culpa de James por la muerte de Mary. Esta figura no solo es una amenaza física, sino también representa las emociones reprimidas de James. Cada vez que Pyramid Head aparece es como un recordatorio de la brutalidad de sus acciones, en especial en el acto de asesinar a Mary por misericordia, una decisión que lo persigue a lo largo de todo el juego. La relación entre Pyramid Head y la muerte de María, una mujer que es la viva imagen de Mary, simboliza el tormento psicológico que James sufre al enfrentarse a sus decisiones. Solo cuando James finalmente acepta la verdad, la culpabilidad de sus acciones, Pyramid Head deja de ser una amenaza, pero hasta entonces permanece como un recordatorio constante de su peso emocional. Las enfermeras, el cuidado deshumanizado. Las enfermeras
Son criaturas que ocupan un lugar muy especial en Silent Hill 2, con un rostro distorsionado, una figura rígida y una manera de caminar un poco torpe. Representan una versión distorsionada del cuidado médico y son inquietantes no solo por su apariencia, sino por la sensación de que su presencia está ligada a la de Mary. Durante sus últimos días, cuando ella fue atendida por enfermeras durante su enfermedad. Pero las enfermeras representan el desconcierto y la desesperanza que James experimentó mientras cuidaba a Mary. Aunque las enfermeras reales se encargaban de Mary con el objetivo de aliviar su dolor, para James, estas figuras son una manifestación de la deshumanización del proceso de morir. La deformidad de las enfermeras, con sus rostros rotos y cuerpos rígidos, reflejan cómo James percibió el mundo de la medicina, un mundo frío que fue incapaz de aliviar el sufrimiento emocional tanto de James como de Mary. La sensación de estar siendo cuidado, pero al mismo tiempo ignorado, se ve en estos monstruos. Son figuras que no pueden ofrecer consuelo. Solo un recordatorio del fracaso de James al brindar la cura emocional que su esposa necesitaba. Flesh Lips, la palabra dolorosa. Esta es una de las criaturas más grotescas que encontrarás en Silent Hill 2. Este monstruo es una masa de carne deformada que, a pesar de tener extremidades humanas, está todo contenido en un marco metálico. Y lo más perturbador son los labios que tiene en la parte inferior de su cuerpo, lo cual lo hace más grotesco aún esta criatura. Este monstruo encarna las palabras hirientes que Jane y Mary intercambiaron durante sus últimos días. Los labios prominentes simbolizan la violencia verbal, las discusiones, los reproches y las palabras que Jane nunca pudo devolver. Los labios son la manifestación de la falta de comunicación entre ambos, una herida emocional que nunca sanó. La creación de este monstruo, una aberración que parece ser una versión distorsionada de Mary, simboliza la impotencia de James para sanar las heridas emocionales que se interpusieron entre él y su esposa. El monstruo refleja la incapacidad de James para hablar con sinceridad y ser honesto con sus sentimientos, lo que finalmente destruye su relación. Pero este es solo el comienzo de la exploración de los horrores de los monstruos de Silent Hill 2, donde cada monstruo tiene un propósito mucho más profundo que simplemente ser obstáculo para el jugador. Los monstruos de Silent Hill 2 son la huella, los recuerdos y las cicatrices invisibles que los personajes arrastran consigo, y la sombra de los arrepentimientos que nunca dejan de perseguirlo. Abstract Daddy, el dolor de la abusiva relación familiar. El monstruo de Abstract Daddy aparece en un escenario sombrío, atrapado entre figuras humanoides cubiertas de una piel. Su cuerpo está unido a una cama y el monstruo refleja la angustia de uno de los personajes más trágicos de Silent Hill 2, y ese personaje es Angela Orozco. La figura masculina que ocupa la grotesca parte superior de esta pareja tiene una apariencia totalmente aterradora, con ojos vacíos y con una postura que parece querer imponer su propia voluntad. La figura femenina en la parte inferior parece estar gritando y retorciéndose, mientras que su boca invoca un orificio genital. Esta monstruosidad simboliza la profunda angustia de Angela, ya que Abstract Daddy es el reflejo de los abusos que Angela sufrió durante su infancia, a manos de su padre. La figura masculina que parece dominar las escenas representa el abuso físico y emocional que Angela soportó. El hecho de que las figuras estén atrapadas en la cama sugiere una sensación de inmovilidad, incapacidad de escapar y la vergüenza de los abusos. La boca en el orificio genital simboliza el abuso sexual sufrido por Angela, un trauma que la persigue a lo largo del juego. Esta criatura se convierte en una manifestación de su dolor, de su lucha interna por liberarse del ciclo del abuso y su desesperación al intentar entender y superar la violencia de su pasado. Cada vez que este monstruo aparece, nos recuerda que el trauma no siempre es visible, que el dolor psicológico puede distorsionar la realidad y que, en el fondo, Angela busca venganza, pero también la redención. Lion Figure, el sufrimiento interno de James. Son criaturas que se mueven con movimientos torpes, como que si intentaran arrastrarse. Su cuerpo parece estar envuelto en carne muerta y enrollados en una camisa de fuerza, lo que refuerza la sensación de restricción. Estas criaturas se sienten particularmente escalofriantes debido a su forma femenina y su actitud completamente desconectada de cualquier rastro de humanidad. Durante el juego, su apariencia asfixiante, su agresión contra James, parece estar directamente relacionada con el sufrimiento emocional que él mismo experimenta. Estas criaturas representan la angustia mental y emocional que consume a James durante su tiempo en el hospital de Brookhaven. Estas criaturas reflejan la sensación de estar atrapado dentro de su propia mente, en la angustia de su culpa y la presión psicológica de enfrentar su pasado. La camisa de fuerza representa el simbolismo de estar atado
y reprimido a su mismo dolor, incapaz de liberarse de los recuerdos de su esposa y la decisión que tomó al final. El cuerpo femenino distorsionado de la criatura simboliza el sufrimiento físico de Mary, pero también la condena emocional que James se impone a sí mismo. La boca que expulsa ácido representa la incapacidad de James para verbalizar sus sentimientos y sus decisiones, con su cuerpo y su alma quemados por el veneno de la culpa. Mandarín, la alienación de James. Los mandarines son criaturas que suelen habitar en las partes superiores y en las partes bajas de los edificios de Silent Hill. Se mueven debajo de rejillas metálicas, cuerpo envuelto de una prenda ajustada y un rostro totalmente extraño. Sus largos brazos se mueven de una manera totalmente inquietante, mientras van atravesando las grietas de los pisos, y su apariencia totalmente grotesca que no hace más que aumentar la sensación de claustrofobia en nosotros los jugadores. Esta criatura simboliza los sentimientos de alienación de James. Su movimiento debajo de las rejillas sugiere una existencia oculta, como si estuvieran atrapados en un lugar en el que no pueden escapar. Este monstruo es una manifestación de los sentimientos de aislamiento emocional y psicológico que James experimenta a lo largo de todo el juego. Durante gran parte de su aventura, James está desconectado de la realidad y de sí mismo, atrapado en su propio sufrimiento y confusión. La extraña apariencia del mandarín, combinado con su movimiento fluido y ocultos, representan el hecho de que las emociones reprimidas de James no pueden salir a la superficie sin consecuencias. Su alienación es tan profunda que está rodeado de monstruos que son, al final, una extensión de su propia mente distorsionada. Cada monstruo de Silent Hill 2 no es solamente un obstáculo físico para nuestro protagonista, sino una representación tangible de sus traumas psicológicos más profundos. Las criaturas que habitan este pueblo son manifestaciones meramente de su culpa, de sus deseos reprimidos y de sus emociones no procesadas. Silent Hill no es solo un juego de terror, es una exploración del alma humana, recorriendo los lugares más oscuros de una mente, donde la única forma de escapar es afrontar esas sombras que nos acechan. A lo largo de este video hemos desentrañado el significado de algunos de los monstruos de Silent Hill, pero como en cualquier historia de terror psicológico, los secretos nunca se desvelan completamente, y a medida que el jugador se adentra a la oscuridad de este pequeño pueblo Silent Hill, debe de enfrentarse a sus propios demonios tal cual como lo hace nuestro protagonista James. Al final, el mayor monstruo de todos puede ser, en realidad, uno mismo.